Bien, saludos cordiales con todos. Vamos a continuar con lo que es la parte número dos de lo que es rendimiento y aplicación del tractor sobre orugas, o como vimos en el video pasado, más conocido como bulldozer. Bulldozer. Bien, recordar que esta es una serie eh, del curso Maquinaria, Equipo Minero y Operaciones Mineras. Bien, vamos a hacer primeramente un repaso de ayer. Vamos a abrir. Bien, ayer que veíamos, esta es la parte número uno. Ayer veíamos lo que es netamente como una pequeña introducción. Vimos primeramente que ese texto sobre orugas, nuevamente lo mencionamos, viene del inglés, que es bulldozer, dozer netamente extractor. Vimos que también teníamos lo que es el bulldozer, que vamos a verlo también. Vamos a ver eso primeramente, hoy día. A ver, ¿qué más? Tenemos lo que, bueno, algunos modelos, ¿no? El más grande de CAT, que es el de 11T, y si mencionamos el más grande de Komatsu, sería el de 575A, digamos. Entonces, vimos esas diferencias. Vimos la diferencia entre lo que es operaciones mineras y operaciones mina. Operaciones mina netamente está ligado a lo que son a operaciones directas, operaciones unitarias, perforación, voladora, carreo y acarreo, hablando de minería superficial. Y operaciones mineras son todas aquellas operaciones relacionadas a la vida de la mina, ya sea prospección, exploración, no sé, una etapa de preproducción que involucra lo que es la diferente construcción de infraestructuras hasta llegar hasta el cierre. Vimos como el temario que vamos a ver. Ayer ya vimos un poco de lo que es la seguridad y las partes. Entonces, seguridad y partes ya está. Seguridad y partes ya las tenemos. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ver los costos, posiblemente en un tercer video, un costo de productividad para este equipo. Y bien, empezamos viendo lo que era la seguridad. Vimos la importancia del ingeniero de la persona encargada de la seguridad y el uso de las herramientas de gestión de seguridad. Vimos un punto muy importante que es el capital humano. El capital humano es el activo más importante que tienen las empresas. Los colaboradores son el activo más importante. Y vimos que lo que se buscaba era que se crea una cultura de seguridad, donde tú me cuides, yo me cuido por mí mismo, cuido de ti, y la cultura sea eso. Entonces, eso está incluido o se explica en una de las tantas informaciones teóricas que hay sobre seguridad. En este caso mencionamos lo que es la curva de Bradley. La curva de Bradley nos indica esta cultura de seguridad, ¿no? Donde todos velan por sí mismos y por los demás. Entonces es la última fase de la curva de Bradley, donde básicamente nos indica que la probabilidad de que ocurra un accidente es 0%, ¿no? Debería ser en ese sentido. Bien, otra cosa que vimos es, bueno, estos costos de CAPEX. Vimos que este equipo del Bulldozer es muy importante desde la primera aplicación de lo que es el OPEX. ¿Cómo aplicamos primeramente el OPEX para un proyecto minero? Netamente en lo que ya es construcción, movimiento de tierras. Lo que es el arrastre, el arrastre y transporte de carga, de material en metros cúbicos. Entonces, para eso nos sirve el bulldozer, para mover esa cantidad de material. Porque recordemos, ¿qué pasa? Tenemos un camión minero que va a llegar al punto de descarga y va a empezar a inclinar su tolvo. Va a botar ese material. Y bueno, si hablamos ahora en el stock nacional de este camiones, no sé, podemos decir que el más pequeño te va a traer 250 toneladas, digamos. Entonces, todo ese material que queda, ¿quién lo va a mover? El bulldozer. Ya sea para las diferentes tareas que pueda realizar, no sé, por ejemplo, para lo que es para la formación de lo que es nuestra desmontera, formación de la presa de relaves, o simplemente para que el material digamos, se dispersa uniformemente. Entonces tenemos diferentes aplicaciones. Por eso, una de las aplicaciones del tractor que vamos a ver más adelante es una aplicación de producción, que bueno, lo veremos después. Y los costos de OPEX netamente son los costos operativos en mina del día al día. Costos de mina. Bueno, eso ya les expliqué, les volví a explicar de nuevo. Y bueno, entramos directamente a lo que son los problemas de seguridad. Vimos que al estar en un terreno irregular y al estar cerca al compartimento del motor vamos a tener vibración. Esa vibración a corto plazo puede causar dolor en lo que es la cintura del operador, problemas de espalda, fatiga, pero a largo plazo, a mediano y a largo plazo puede causar lumbalgia, ¿no?
y puede escalar a problemas mayores. Vimos la polución. Vimos que durante el trabajo, ya sea corte o acarreo de material, el operador o en general el equipo va a estar sometido a mucho polvo. Para ello, la cabina del operador tiene que tener características especiales. Una de ellas debe ser que esté bien asegurada, es decir, que no permite el acceso a polvo. Para ello, el operador no se debe ver obligado o en la necesidad de abrir la ventana para tomar un poco de aire, ¿no? Entonces debe haber aire acondicionado, debe estar climatizada, debe estar en óptimas condiciones la cabina del operador. Entonces, para evitar eso de la polución, debemos considerar ello. Bueno, otro aspecto es el sonido, ¿no? Al igual que la vibración, al tener el compartimento del motor tan cerca, me va a generar gran cantidad de sonido. Entonces, esto a largo plazo puede confundir al operador. Entonces, una de las características principales que tiene que tener nuestra cabina, y notar acá como un dato interesante, es que esa cabina tiene que soportar hasta 80 decibeles. No es poco, pero es importante que lo consideremos al estar cercana al motor, ¿no? 80 decibeles, nuevamente es el 80 decibeles. Bueno, nuevamente vamos a ver un poco de las partes, vamos a complementar algunos puntos de ayer. Y bueno, vimos, el último punto es que lo correcto es que acá se instale un sistema de escaleras móviles para que el operador pueda entrar a su cabina. Pero ya vamos a ver que en muchos casos no es así, ¿no? Y solo se tiene una escalera, como les expliqué ayer, con un peldaño con respecto al suelo muy alto, ¿no? Y lo que hacen es saltar los operadores, no solo en este equipo, ¿no? Sino en varios equipos. Entonces, se puede ocasionar a corto plazo, ¿no? Dolor, cansancio, quizá, pero a largo plazo es una enfermedad ocupacional, definitivamente, ¿no? Se pueden hacer daño a lo que son los meniscos y los rótulos de la rodilla. Acá tenemos los meniscos, les puse esta imagen. Y bueno, les decía que para controlar esos diferentes problemas era importante usar esas herramientas de gestión de seguridad, como lo que es eh, el permiso escrito para trabajos de alto riesgo, el análisis de trabajo seguro y la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? Y bueno, anteriormente mencionábamos, en el caso, por ejemplo, de camiones, que todo eso se compilaba en lo que es el MOM. El MOM es el Manual de Operación y Mantenimiento, ¿no? Que abarca estas herramientas de gestión de la seguridad. Bueno, también acá tenemos esta otra imagen que explicamos, ¿no? El sistema FOPS, que es antiimpactos, y el sistema ROPS, antivuelcos. Vimos que este es el radiador para lo que es la refrigeración del motor. Y bueno, vamos a volver a explicar un poco las partes. Y bueno, vamos a explicar eso, lo del sprocket, sí. Entonces, vamos a cerrar ese y vamos a abrir lo de vida. Bueno, vamos a ver eso ahora. Entonces, para empezar, voy a abrir el SketchUp en 3D. Bien, ya tenemos el SketchUp abierto, pero antes de entrar a eso, me gustaría hablar sobre el Bulldozer para no verlo después, ya que netamente el título de este video es lo que es el Bulldozer, ¿no? Entonces, para esto vamos a hablar de una vez de lo que es del Bulldozer que les mencioné en el video pasado y que es importante también tenerlo en cuenta. Bien, para eso nos tenemos que remontar a lo que son palas. En palas les mencionaba bien. Vamos a ver ese punto rápidamente y luego ya entramos a lo que son nuevamente partes para hacer el recuento en 3D. Vamos a tener, supongamos, nuestra pala atacando, digamos, el material, ¿no? Digamos, acá está del frente. ¿Qué va a pasar? Va a venir el camión, recuerden que viene así, ¿no? Digamos, si viene así, va a entrar, perdón, va a venir así el camión, ¿no? De frente. Entonces, va a venir así, acá va a estar su frontera y va a retroceder, ¿no? La cosa es que el camión va a estar parado así. Y si recordamos la posición de neumáticos, que si quieren saber cómo se distribuye, por qué es importante, etcétera, etcétera, tienen que ver el video de camiones mineros, ¿no? Entonces, acá van a estar expuestas lo que son las llantas, posición 3 y 4 y la posición 5 y 6. Entonces, al momento de atacar el material, pueden desplazarse pequeños fragmentos, pequeños bolones de material, y digamos que igual acá, ¿no? Se va a ir desplazando, mientras más avance, se va a ir desplazando acá. Entonces, mientras el camión se está culatando y se está siendo cargado, lo que va a hacer el tractor, el bulldozer, a ver, se los vuelvo a poner, el bulldozer es la limpieza de plataformas. El lugar donde el camión se culata o estacionarse es lo mismo. El lugar donde el camión se culata se llama plataforma de carrillo. Plataforma de carrillo. Forma de carrillo. La plataforma de carrillo es muy importante.
y tiene que estar limpia. Si no está limpia, podemos cortar nuestros neumáticos, ya sea posición 3, 4, 5, 6. Entonces lo que hace el camión es eso, ¿no? Viene acá y va limpiando, como se muestra en la imagen, ¿no? Bueno, acá está haciendo una remoción de tierras, que también vamos a explicar más adelante cómo funciona eso, ¿no? Ya en el tema hablando del bulldozer, ¿no? Cómo trabaja el bulldozer y el bulldozer o el tractor. Puede ser el bulldozer o el tractor, ¿no? El bulldozer netamente es para limpieza de, de, de plataformas, o también tiene otros usos. Bien, entonces lo que hace el bulldozer es esa limpieza, ¿no? Hace esa limpieza. Si se dan cuenta, hablamos ayer de las partes. El compartimento del motor está atrás, ¿no? Los tubos de escape también están atrás por él. Y bueno, otra cosa es que no tiene Reaper, tampoco tiene Reaper. Pero si se dan cuenta, tiene los cilindros de accionamiento, ¿no? Entonces, por esa parte es igual, tiene una hoja topadora también. Entonces, por eso nos sirve. Al tener esa hoja topadora nos sirve, ¿no? Para esa limpieza que queremos. Entonces, generalmente es para la limpieza. Otros equipos, este es en el caso de CAT. Otros equipos que tenemos son el 844H y el 854H. 854H. Son equipos que tenemos para la limpieza de lo que es la plataforma de cargueo, ¿no? Ven, ¿qué más les puedo decir? Este es un equipo netamente igual a motor diésel. Bien, les voy a explicar de una vez el tren de fuerza. Como les dije, no es de nuestro interés en este tema, pero es importante que lo tengan en cuenta. Tren de fuerza. Tren de fuerza. Bien, empieza con lo que es el motor diésel. Bueno, le vamos a explicar, es similar a lo que es el bulldozer. Va al convertidor de par, va a la caja de transmisión o a la caja de cambios. Caja de cambios. Bueno, en este caso, caja de transmisión o caja de cambios. Luego va a una caja de transferencia. Luego a un eje cardán. A un eje cardán. Luego del eje cardán va a tener dos ejes cardán, uno delantero y otro posterior, ya que va a estar acá, ¿no? Todo el sistema, entonces tiene que tener contacto con las cuatro ruedas al final, ¿no? O sea, una para estas dos ruedas y otro para adelante, ¿no? Entonces va a tener un eje cardán delantero, que ese eje cardán delantero se va a conectar con un diferencial y un eje cardán posterior, ¿no? Eje cardán posterior y ese es el delantero, que también se va a conectar con otro diferencial, con otro diferencial. Bien, luego de ese diferencial voy a tener unos semiejes. Voy a tener un semieje. Van a ver que es igual al bulldozer y se los voy a explicar un poco mejor. Qué hace cada parte. Bueno, básicamente es el movimiento mecánico giratorio, ¿no? Movimiento mecánico giratorio que lo vamos a ver un poco más a fondo en un rato. Luego pasa a lo que son finalmente a los mandos finales, ¿no? Y de los mandos finales a los neumáticos. Mandos finales, mandos finales. Y eso ya lo vimos también en lo que es, por ejemplo, palas, neumáticos. Palas, camiones. Es similar, ¿no? El funcionamiento de los mandos finales a los neumáticos. Bien, bueno, a este tipo de bulldozer le dicen torito, ¿no? En minería a gran escala, o entre unos mineros, ¿no? Torito. Puede ir, como saben, hacia adelante, hacia atrás. Y bueno, ¿no? Es un equipo que desempeña una labor en específico. Bien, decir, bien, eso es, como parte del bulldozer. Ahora sí, vamos a entrar netamente a lo que es nuevamente nuestro bulldozer. Para ello nos vamos a ayudar del 3D. Y como les decía, vamos a jalar esta imagen. Entonces podemos cerrarlo, si no, bueno, lo vamos a dejar ahí por si acaso. A ver, vamos al 3D, que es la mejor forma de explicar. Yo no voy a poner la imagen ya, voy a poner estas dos. Pero yo les voy a explicar, tienen que seguir mi cursor. Eso que estoy moviendo tienen que seguir. Por eso comparto pantalla completa, ¿no? Para que puedan ustedes ver, seguir mi cursor. Entonces, lo vamos a ver acá ya. Yo solo voy a poner las partes, digamos, en esta parte. Quiero que se centren en esta parte. Primero vamos a volver a explicar en toda esta parte ya. Y tienen que seguir mi cursor. Tienen que seguir mi cursor. Bien, lo que tenemos acá son las cantoneras. Estas son las cantoneras. Esta parte de acá abajo que ven que se diferencia por esa línea, esa parte son las cuchillas.
son las cuchillas. Y dicho sea de paso, esas cuchillas al momento del desplazamiento del equipo tienen que estar a 40 centímetros como mínimo con respecto al piso. ¿Por qué? Digamos, si tenemos, no sé, un terreno, no sé, muy desuniforme o alguna roca que no podemos ver, o sea, puede dañar, ¿no? Imagínense un gran impacto, va a dañar nuestros cilindros hidráulicos. Acá falta otra, otra parte que no está incluida acá, pero es la parrilla, que es así, que va encima. ¿Esto que nos va a permitir? Digamos que mientras hacemos lo que es el acarreo del material, de la carga, puede ser que, digamos, acá se amontonen rocas, ¿no? Entonces, para que no dañe esta parte de nuestros cilindros hidráulicos o algún componente del motor, tenemos que tener esa parrilla. Es muy, muy importante. Bien, regresemos a las partes. Regresemos a las partes. Bien. Por esta parte, como les dije, que se consideren acá, va a ser el cilindro hidráulico de accionamiento para que se incline para adelante o para atrás. Eso se llama basculamiento. Vamos a tener uno y otro por esta parte. Hacer otro por esta parte. Por esta otra parte tenemos lo que es el radiador. Ese radiador nos va a servir para lo que es la refrigeración de nuestro motor. Recordemos que en nuestro motor vamos a tener 4 tiempos. Dentro de esos 4 tiempos tenemos como primer tiempo lo que es la admisión de aire. Como pueden ver acá, tenemos un tubo de escape y otro tubo de admisión. Este tubo de admisión va a recepcionar el aire necesario para que se pueda dar lo que es la compresión. La compresión básicamente se da por un pistón digamos, en un espacio cerrado, donde vamos a tener válvulas también, se va a dar el aire. El aire se va a calentar por el efecto de compresión del pistón, ¿no? Cuando esté a grandes temperaturas vamos a inyectarle el combustible y el combustible que va a generar se va a quemar, ¿no? Entonces ya no va a quedar ni aire ni combustible, sino solo va a quedar gases quemados y esos gases quemados salen por este tubo de escape. Entonces, ¿no? Para la admisión y los 4 tiempos del motor. Bien, ¿qué más tenemos? Lo que tenemos es la conexión, ¿no? Que hay. Acá también tenemos la conexión cilindros hidráulicos, tren de rodaje, cilindros hidráulicos y hoja topadora. Esa es esa conexión. Y bueno, lo que les mencionaba acá es, esto de acá es el sprocket. Eso sí lo acá. Esto es el sprocket. Así se escribe. Sprocket. Sprocket. Bien, este sprocket, como pueden ver, este es un sprocket alto. Este tipo de configuración de tren de rodaje, así como lo estoy dibujando, es típico de lo que es CAT. CAT tiene ese tren de rodaje. Entonces, si ven, digamos, un equipo que es de Komatsu, por ejemplo, este tiene el sprocket bajo, que también lo voy a poner ya, lo voy a jalar. Este tiene el sprocket bajo. Sprocket. Voy a poner acá ya. Este es sprocket alto. Y también vamos a tener lo que es un sprocket bajo. Un sprocket bajo. Como les dije ayer, vimos un poco más de motivación, algunos consejos que les di, pero ahora netamente estamos viendo lo que es el equipo. Este es un sprocket alto. ¿Qué más tenemos? Si se dan cuenta, ayer les expliqué también del Reaper, que les acabo de mencionar que el Wheel Dozer no tiene Reaper. El Reaper también va a tener grado de inclinación, de basculamiento y ascensión o descenso, no ascenso, descenso. Bien, por otra parte ya les expliqué esto de los cilindros, bueno, del tubo de admisión y tubo de escape. Y acá tenemos lo que es la cabina del operador, ¿no? Con su respectivo sistema FOPS, que es anti-impacto, y ROPS, que es antivuelco. Que bueno, veíamos en el repaso eso que también les expliqué ayer. Estas es para la noche, ¿no? Son luces de seguridad que van a ser intermitentes y nos van a permitir ubicar al equipo en la noche o cuando se tenga poca visibilidad. Bueno, lo mismo acá, ¿no? En el Komatsu. A ver, vámonos al 3D, que es más didáctico. Tenemos esta parte de blanco que estoy eh, con mi cursor moviendo, señalando, es la cuchilla. Estas partes de acá son las cantoneras. Esta otra parte es la cantonera. Tenemos los cilindros hidráulicos de basculamiento, los cilindros hidráulicos de descenso y descenso, las respectivas luces, lo que es el radiador.
lo que es algunos filtros, tanques de combustible y de aceites hidráulicos, que también vamos a ver todos los sistemas que tiene de luces hidráulicos, eléctricos, de frenos, de dirección, todo eso un poco más adelante, no hay problema. Y bueno, eso sería en primera instancia. Entonces, ahora sí, nos vamos al equipo. Para irnos al equipo, es importante, para ya no mencionar esto después, tenemos que tener en cuenta las características especiales. A ver, para ello voy a abrir un equipo. Bien, he abierto este equipo, un D11T. CAT, como les dije, es uno de los equipos más grandes. Y a simple vista se dan cuenta de algo, ¿no? Que las hojas topadoras son diferentes. Las hojas topadoras hay dos principales, lo que es la universal y la semi-universal. Y cada una tiene diferentes geometrías y bondades, ¿no? La semi-universal es como que más plana, más recta. Bueno, lo vamos a ver después. Como pueden ver, es un equipo inmenso. Acá se ve pequeño. Bueno, como les dije, lo principal es esa característica que tienen, ¿no? Para arrastrar o empujar carga. Justamente con eso vamos a partir. Vamos a partir con la definición. Vamos a hacerlo con rojito. Definición. Entonces lo voy a poner así. Vamos a ver por qué es un vehículo automotor. Vehículo automotor. Robusto. De gran escala. Con gran potencia. Ahorita vamos a explicar esto. Con gran potencia. Que se adhieren firmemente al suelo. Firme, firmemente al suelo. Bien. Y lo que mencionábamos, ¿cuál era su principal uso? Su principal uso es este, ¿no? Arrastrar o empujar. ¿Qué cosa carga? ¿Y cómo se mide esa carga? Como les expliqué al inicio, esa carga, o ayer mejor dicho, se mide en metros cúbicos. Se mide en metros cúbicos. Bien, hasta ahora tenemos eso. Sí, se mide en metros cúbicos. Bien, ¿por qué decimos que tiene que ser de gran potencia? Ayer mencionábamos lo que era forward y retroceso. Forward es para avanzar el equipo. Ahora por acá lo voy a poner. Forward y retroceso. Bueno, también algo que ya les voy adelantando es que para forward y para retroceso tenemos dos marchas. Dos marchas. Entonces, forward, una marcha, lo tenemos que hacer en primera. ¿Por qué? Porque, digamos, si vamos a hacer corte necesitamos gran fuerza. Sinónimo de potencia. Si te vamos a tener más fuerza. Entonces, para hacer ese corte y empujar ese material, vamos a necesitar gran fuerza. Y para ello necesitamos hacer el forward en primera. Entonces, para optimizar el ciclo también, acá ya si consideramos, como ayer les decía, KPIs o los Key Performance Indicator o Key Performance Index o simplemente optimización. Para optimizar el ciclo, ¿recuerdan el ciclo? ¿Qué era un ciclo? Por ejemplo, el ciclo del camión. Era camión siendo cargado, camión siendo cargado, camión desplazándose cargado. Otro era camión descargando y camión desplazándose vacío. Eso es un ciclo. Mientras más rápido sea el ciclo, más rápido va a regresar y más material va a desplazar, va a mover, va a llevar a planta, etc. Entonces lo mismo con lo que es el bulldozer, también tiene su ciclo. Entonces para optimizar el ciclo lo que se hace es que en retroceso se va a poner en segunda marcha. Eso lo vamos a ver como un aspecto, un factor que afecta el desempeño más adelante, no se preocupen, no se preocupen. Bien, hasta ahí tenemos eso. Definición, un vehículo automotor robusto. Como han visto es grande, acá lo podemos observar mejor. Es de ese tamaño, ¿no? Se ve pequeño, sería bueno tener una escala. Como pueden ver acá, las barandas lo deja chiquita, ¿no? Tiene que ser un equipo de ese tamaño. Bueno, acá pueden ver a las personas, ¿no? Este es un poco más realista. ¿Ven? Así es el equipo. Tenemos la escala que es las personas. Entonces, vamos a tener eso. Ya vimos las partes. Y bueno, ahora algo importante es recordar el implemento o equipo de trabajo. Así lo voy a poner ya. Implemento, implemento o equipo de trabajo. O equipo de trabajo. Para ello es importante recordar lo que ya sabemos. ¿Qué sabemos? Cuando veíamos lo que era la excavadora, que bueno, les dije que se abrevió así. La excavadora, por ejemplo, una D30. Cuando veíamos eso, nos dimos cuenta que el equipo del trabajo estaba compuesto por lo que es una pluma, un brazo y la cuchara. En el caso del bulldozer, también vamos a tener un equipo de trabajo.
pero netamente el bulldozer está compuesto. Por ejemplo, si mencionamos una marca, tenemos el D11T, que es un bulldozer, de CAT también. Si mencionamos este equipo, vamos a tener que el implemento de trabajo simplemente va a ser la hoja topadora y el Reaper. ¿Qué quiere decir? Estos van a ser nuestros implementos de trabajo. Esta hoja topadora que le estoy señalando y esta parte de atrás el Reaper. El Reaper, ahorita les voy a decir para qué sirve. Vamos por partes. Bueno, ya les adelanté ayer y bueno, ahora en el repaso, pero es importante que se tenga plasmado en nuestro pequeño reporte de Paint. Entonces, bien, eso es importante, el implemento de trabajo. Ahora si vemos un poco de historia, seguramente ustedes lo van a, seguramente lo saben, un poco de historia. Vemos que este equipo primeramente se usó para lo que es el ámbito agrícola, ¿no? Posteriormente se usó para lo que es para lo que es guerra, ¿no? Para la guerra, para los conflictos bélicos. Entonces lo usamos, digamos, en un ámbito militar. Y fue evolucionando, ¿no? Construcción, minería, y hasta ahora, ¿no? Se usa en todos sus campos. Bien, la diferencia es que, por ejemplo, digamos, si es un ámbito agrícola, vas a usar un D6T, digamos, ¿no? En minería, esto queda muy chico, ¿no? En minería ya usamos lo que es el D10T, el D11T, minería a gran escala, obviamente. Bien, eso es una pequeña parte de la historia. Y ahora, para que se quede plasmado, también vamos a hablar de las características de los bulldozers. Características. Características. A ver. Bien, vamos a tener características. A ver. Vamos a tener características para lo que es CAT y Komatsu. Vamos a abrir ahorita un archivo que tengo con las ventajas y desventajas. Entonces vamos a tener características. Básicamente, ¿en qué consiste? CAT, ¿qué tiene CAT? CAT va a tener, como les dije, ese sprocket, como ya les dije, así se escribe sprocket, elevado. Ese sprocket elevado, bueno, ahorita lo vamos a ver, es sprocket bajo. Sprocket. Este tren de rodaje, o básicamente las orugas, al tener lo que es ese sprocket, bueno, acá me olvidé de mencionarles, esta es la rueda guía, que al igual que la pala tiene que ir adelante. Entonces, ese sprocket nos va a permitir un acceso a topografías o a zonas de difícil acceso. En cambio, a lo que es el equipo CAT le va a costar un poco más, ¿no? No va a ser, digamos, quizás puede entrar, pero se demora un poco más, ¿no? Esto lo puede entrar en menos tiempo y es más óptimo, ¿no? Para zonas difíciles. Aparte, que tiene más vida útil en comparación a lo que es Komatsu. Una desventaja es que si este se malogra, va a malograr todo el sistema de tren de rodaje. Es decir, no va a funcionar esa rueda guía, va a haber son estos rodillos flotantes, que son estos de abajo, que van a soportar todo el peso. Estos rodillos flotantes también se conocen como rodillos inferiores. En las palas eléctricas veíamos que teníamos rodillos inferiores o flotantes y rodillos superiores, pero en el caso del bulldozer solo tenemos rodillos flotantes. Entonces ese es un punto que tiene que tener en cuenta. Y vamos a ver, ¿no? Posteriormente que requiere un sistema, ¿no? Este es un sistema de transmisión o propulsión que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, para ver qué ventajas o desventajas tiene, bueno, les he preparado, tengo un PDF para mostrarles, que rápidamente vamos a revisar. Aquí está sprocket bajo, alto y elevado. Ventaja y desventajas. Bien, tenemos lo que es un sprocket alto, netamente para lo que es un bulldozer Caterpillar. Si se dan cuenta, es pequeño, ¿no? Un S37, demasiado pequeño, comparado a los hasta un D6, comparado a los de DST, ya se queda muy pequeño, ¿no? Pero no sirve para identificar sus ventajas y desventajas. Acá tenemos el Reaper. Entonces, como ventajas, como les decía, la fuerza de transmisión, bueno, posteriormente vamos a ver ese sistema de transmisión o propulsión, es transmisión, y la selección que soporta el peso de la máquina están separados de cada lado, es decir, van a ser independientes, ¿no? Cosa que nos van a permitir identificar si uno está fallando, poder solucionarlo de manera más rápida. Alta durabilidad del tren de potencia es lo que decía, ¿no? Es lo que les decía, más vida del tren de potencia. La potencia es convertida en una fuerza de impulso sin que exista demasiado desgaste. Claro, como les dije,
Esto en otras palabras se traduce que si queremos entrar para zonas difíciles, o sea, vamos a necesitar una potencia que no va a generar gran desgaste, ¿no? A nuestro equipo. Desventajas va a ser más lento, ¿no? Para zonas difíciles sí nos va a ayudar bastante, pero va a ser un poco más lento, ¿no? Lo que les decía para Komatsu puede ser un poco más rápido, ¿no? Mayor movilidad. Hay la posibilidad de que se pueda obstruir la rueda motriz. Claro, como les dije, si se obstruye, va a dejar de funcionar este tren de rodaje, ¿no? Esa rueda motriz. O el sprocket, rueda motriz o sprocket. Si han seguido el curso, van a saber que la rueda motriz es un conjunto de engranajes planetarios, solares. Y bueno, en otras palabras nos está diciendo eso, ¿no? Que este sprocket, en otras palabras, es una rueda motriz. Entonces, sprocket convencional o sprocket bajo. Vemos que tiene buena amortiguación, los impactos originados sobre el paso son amortiguados. Por ejemplo, desventajas, mayor esfuerzo, lo que mencionabas, ¿no? En cambios y mayor desgaste, ¿no? Entonces, como han visto que cada equipo es particular, ¿no? Uno, digamos, puede ser aplicado más para minería, otro más para obras civiles, para construcción. Entonces, tenemos esas aplicaciones. Bien, vamos a cerrar esta parte. Vamos a cerrar. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Ya vimos las características, algo muy importante. Mm, bien, como les decía, muchas personas dicen que estos equipos son de producción, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que es la aplicación. No, de una vez vamos a ver ya, lo que es aplicación. Vamos a ver aplicación. 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 Bien, primeramente vamos a ver esta aplicación que les digo de producción. No netamente, ¿no? Este bulldozer se considera como un equipo auxiliar. Equipo auxiliar. Pero algunos lo conocen como un equipo de producción por las actividades que desempeña. Acá vamos a ver, por ejemplo, aplicación de producción. Aplicación, producción. ¿Por qué se le dice producción? Como les decía anteriormente, se le dice producción o se considera a estos equipos de producción por sus hojas topadoras. Esto por sus hojas topadoras. Entonces, ¿qué hacen esas hojas topadoras en el equipo para que consideremos este equipo como producción? Bien, hacen esto porque esas hojas topadoras nos van a permitir hacer ese transporte, ese empuje, ese arrastre de carga, ese desplazamiento de carga en, en gran, con gran volumen, ¿no? Carga con gran volumen en metros cúbicos, digamos. Entonces, ¿dónde encontramos estos equipos para decir que son de producción? Los encontramos en lo que les decía ayer, para lo que son vías, accesos, rampas, que es muy importante, ¿no? Acá podemos mencionar algo, lo que es, por ejemplo, lo que es para zonas planas, flat, o lo que es para uphill, que son rampas con pendiente positiva o rampas con pendiente negativa, ¿no? Que creo que era downhill, si mal no me equivoco. Flat, flat, uphill y downhill. Entonces, bien, ¿no? Por eso se consideran como equipos de producción por sus hojas topadoras, ¿no? Eso en un aspecto. Auxiliar, lo vamos a encontrar, por ejemplo, para de descarga, trabajo de descarga y nivelación de material, por ejemplo. Descarga y nivelación, trabajo en pendientes pronunciadas, lo voy a poner en porcentaje, muy pronunciadas. Por ejemplo, construcción de caminos, que se relaciona con lo que les he explicado. Desgarramiento, gracias al Reaper o desgarrador parte del equipo, desgarramiento. Otra es la limpieza de suelos, limpieza suelos. Y bueno, algo importante y fundamental, ese es lo que les mencioné al inicio, el corte y empuje de material. Y acá hay algo importante, ¿no? En la aplicación de minería. Vamos a ver más adelante cómo la posición de la hoja. Supongamos que tenemos nuestra hoja así, ¿no? Lo que es esto. Digamos, si esta hoja, ¿qué pasa si le inclino un poco más? ¿Qué pasa si le pongo más derecha? ¿Qué pasa? Bueno, acá ya está inclinada, ¿no? ¿Qué pasa si le inclino un poco más? ¿Qué pasa si la bajo un poco más y la pongo un poco casi recto? Entonces vamos a ver diferentes aplicaciones eh, de las hojas topadoras más adelante. Y bien, a mí me gusta mencionar algunos equipos, pero bueno, lo vamos a ver más adelante.
A ver, ya vimos las características, cómo se diferenciaban, ¿no? Les decía, bueno, acá no lo puse, creo. Lo que es camiones, sí, creo que no lo puse. Bien, si se dan cuenta, acá tenemos dos bulldozer. Si se dan cuenta, los de Komatsu, acá tenemos un 475 que se podría igualar a un D10T de CAT. Si se dan cuenta, es más amarillo puro, ¿no? Lo que es CAT es como más un amarillo oro. Entonces podemos eso ponerlo acá, ¿no? Amarillo oro. Y ese es como más un amarillo puro. Un amarillo puro. Entonces es importante que se tenga en cuenta parte de la clara diferencia que hay en el tren de rodaje con lo que es el sprocket o la rueda motriz. Entonces tenemos eso. Bueno, todo tiene que quedar plasmado. Bien, ya vimos esa parte del tren de rodaje. Y bueno, ahora vamos a mencionar algunos sistemas. Y para que ustedes también recuerden, por ejemplo, qué sistemas teníamos en lo que era camiones, digamos. En camiones para CAT, digamos, y Komatsu. Este es para camiones. Camiones. Para camiones que teníamos. Para CAT teníamos lo que es el sistema BIMS. BIMS y para Komatsu, por ejemplo, era el Payloader. Payloader. Entonces, estos sistemas que nos permitían monitorear al equipo en tiempo real, más que el dispatch, ver cómo está el sistema de las temperaturas, el sistema de la temperatura del aceite en el motor, el sistema de combustible. Recuerden que el dispatch es un sistema de gestión de la flota de nuestros equipos en minería, para escoger los mejores caminos, ¿no? Esto ya es algo más del equipo, ¿no? Con el funcionamiento y partes del equipo. Eso era en camiones. Por ejemplo, vimos otros sistemas, por ejemplo, que tienen excavadoras, palas, camiones, que son los sistemas electrónicos, ¿no? Teníamos lo que era el Electronic Control Module o sistema de control electrónico y el Electronic Monitoring System o sistema de monitoreo electrónico. Esos son otros sistemas, ¿no? Vamos a ver que este equipo también tiene un tipo de sistema que es el BHMS. Este tipo de sistema nos permite conectar al cerebro de la máquina, al cerebro de este equipo. ¿Qué quiere decir el cerebro? Este cerebro nos va a permitir ver cómo está el equipo en tiempo real, ¿no? Cómo está el motor, cómo está el sistema de combustible, cómo está el aceite del motor, cuánto es la velocidad de la máquina. Entonces lo podemos poner acá. Temperatura, motor, cuánto está el combustible, la velocidad, entre otras, ¿no? Entonces, ese es el sistema en general de lo que es lo que es en general esto es Bulldozer Komatsu. Bien, vamos a ver ahora sí, equipos, modelos, que es una cosa muy importante. Como les decía, lo más importante de estos equipos es conocer su marca, modelo, serie y su capacidad. Entonces, vámonos de una vez. Vamos a iniciar con lo que es Komatsu. Komatsu. Komatsu, vamos a tener el modelo. Les decía que uno de los más grandes es el D575. Puede haber series, ¿no? 3 y otras, pero generalmente 75A y aparte hay otra serie, ¿no? Vamos a poner X, digamos. Vamos a tener, digamos, el D475A, digamos, también, y que sea 5E. También le vamos a poner Y, digamos. Bueno, vamos a ver para esos dos equipos, pero cabe recalcar que tenemos el D375, D275. Entonces acá vamos a ver algunas características. Podemos ver, por ejemplo, solo para este grande vamos a ver algunas más. Por ejemplo, la potencia en HPS es de 1150 HPS. Y acá viene lo que nos interesa. La capacidad de la hoja topadora. Capacidad hoja topadora. En metros cúbicos. Esta tiene 69 metros cúbicos de capacidad. Y bueno, si hablamos de este, solo vamos a ver la capacidad. Su capacidad es de 45 metros cúbicos. Bueno, la potencia es entre 890, casi 900, pero no es tan importante. Como les dije, esto es lo más importante, ¿no? Metros. Como les dije ayer, este es un curso o un video o una serie de videos para personas dedicadas a lo que es minería, no para los de mantenimiento, que también si están interesados, pueden complementar algunos términos, recordar algunas cosas, porque vamos a ver más adelante lo que son sistemas hidráulicos, mecánica, etcétera. Entonces, netamente es para, digamos, supervisores, o como les decía ayer, no cualquier persona relacionada al sector tiene que saber si está relacionado al equipo, ya sea en costos o en la parte industrial, no sé, tiene que saber de esto. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces,
Esa, la capacidad de un D475 es 45, de un 375, por ejemplo, ya va disminuyendo 22 metros cúbicos y bueno, acá ya es 15 metros cúbicos, ¿no? Entonces, acá es metros cúbicos. Lo que va a pasar con Komatsu es algo, con Caterpillar, perdón, es algo igual, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el modelo, el D11T, como modelo D11T, D11T, el D10T. Vamos a ver esos dos más que todo. Bien, el D11T va a variar por modelos, ¿no? Podemos tener la serie ST, otras series, pero algo estándar es que va a tener 55 metros cúbicos. El 10T, de acuerdo al modelo, puede tener de 40 a 45 metros cúbicos, ¿no? Entonces va a depender del modelo, esto es algo como que estándar. Entonces, como les digo, se parecen, ¿no? Este se relaciona con este se relaciona con este. Ustedes dirán, pero Komatsu tiene más capacidad de movimiento de cuchara. Eso puede variar por la hoja y además de la hoja, por la potencia. Por ejemplo, para el D11T, para 55, digamos que vamos a tener lo que es 900 de potencia, 900 HPs. Si se dan cuenta, a menor HPs y si tiene un buen sistema, digamos, va a ser menos combustible, ¿no? Puede ser un poco más pequeño y que te mueva algo similar, tienes que analizar, no hacer ese comparativo de cosas, cuál te conviene más dentro de tu operación. Bueno, para eso consideramos la geometría del propio equipo, ¿no? Como el sprocket, sus ventajas y desventajas. Bien, ya hablamos de lo que es algunos modelos para Komatsu y Caterpillar. Ahora que les puedo mencionar, ya les hablé de las equivalencias. Ahora vamos a entrar netamente a algo un poco más teórico. Lo que les decía hace un rato, los factores que van a afectar el desempeño. Factores que afectan al desempeño. Bien, en primera instancia vamos a tener al operador. Puedo tener un operador que no sabe hacer la lectura del sistema, ese sistema que les dije, el EMS, el Electronic Monitoring System. Si recuerdan, vamos a tener acá un primer factor. Si recuerdan ese sistema operador, vamos a tener el operador. Si recuerdan ese sistema, me avisaba cómo estaba digamos, la temperatura del motor, temperatura de aceites refrigerantes, temperatura de, no sé, de los lubricantes, de aceites lubricantes, cómo está el combustible, motor, aceite hidráulico. Entonces, si digamos el motor está muy caliente, ¿no? El aceite dentro del motor está muy caliente y el operador sigue dándole, sigue dándole, sigue dándole, puede fundir el motor, puede malograr componentes del motor. Entonces, eso es importante, ¿no? El operador debe ser una persona capacitada y comprometida, ¿no? Con el trabajo. Para ello debe tener algo de más de 3 años de experiencia en el rubro de maquinaria, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener material. Material. No va a ser lo mismo, no sé, cortar y empujar un material con bolonería que sin bolonería. O un material más compacto, o un material más suave, como arcillas, etcétera. Bueno, vamos a tener lo que son técnicas de operación. Técnicas de operación por ejemplo, si tenemos una rampa en pendiente y digamos, tenemos acá material, eso que les he pintado. Y digamos, tenemos que llevarla acá, ya sea por este lado o por este otro lado. Entonces, acá si el operador decide atacar, empujar ese material por esa parte de abajo, va a luchar contra la gravedad, ¿no? Va a forzar más al equipo. Pero ¿qué pasa si lo hace por arriba? Va a tener la gravedad a favor, ¿no? Y puede hacer el trabajo en menos tiempo y sin forzar tanto al equipo, ¿no? Y al final los dos llegarían acá, ¿no? Entonces, es una técnica de operación. Otra, por ejemplo, la configuración que les decía. Si digamos, voy a cortar material, acá está la pala, corto y digamos, llevo el material a cierta zona. Voy a retroceder el equipo. Esto es netamente en primera marcha. Pero para retroceder, como ya no estoy cortando nada, lo puedo hacer en segunda marcha, para reducir el ciclo de nuestro equipo y así poder remover más material. Entonces, esa es una configuración. Otra es la visibilidad. No es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche. No es lo mismo trabajar en la costa que en altura. En la costa quizá tengamos menos visibilidad por las diferentes neblinas, etcétera, ¿no? Costa que altura. ¿Qué más vamos a tener? Otro factor muy importante es la disponibilidad mecánica. A ver, un poco más acá. Disponibilidad mecánica. Básicamente es cuánto yo tengo disponible dentro de mi guardia netamente para realizar operación. Entonces, digamos, puedo tener al mejor operador. Ya, tengo un operador bueno. Pero si el equipo se va parando cada 2 horas, a cada rato va a tener que ir a mantenimiento, ya hay un problema de mantenimiento, ¿no? Entonces, hay una frase que me gusta acá mucho, que lo voy a poner.
que es que nunca voy a poder cumplir con mi producción si tengo un equipo que cojea. Entonces, eso es importante, ¿no? A considerar, eso del mantenimiento es muy, muy importante. Entonces, ya acabamos con esas dos primeras partes. Ahora lo que vamos a ver va a ser las diferentes hojas topadoras. Para ello, voy a traer algunas imágenes. Hojas topadoras. Hojas topadoras. Voy a traer unas imágenes de los dos tipos. Hay más tipos, hay hojas topadoras rectas, pero voy a traer solo de esos dos tipos que les dije. La universal, la hoja topadora tipo U, que es universal, y la tipo SU, que es semi-universal. Bien, voy a traer esas imágenes de acá, o mejor dicho, lo vamos a ver de acá mismo. Bueno, eso lo vamos a ver en un rato. Es algo más específico, mucho más específico. Acá es a lo que les digo, la posición de las hojas que vamos a ver más adelante. Y aquí está. Bueno, este es un PPT de la institución en la que todavía me encuentro. Entonces vamos a llevarlo por acá. Vamos a reducirlo un poco más. Hojas topadoras. Esa es la tipo U. Y vamos a tener la hoja semi-universal. A ver, la hoja tipo semi-universal. Semi-universal. Bien, este tipo de hoja universal, bueno, tiene algunas bondades, ¿no? Gran empuje de grandes cargas, ¿no? Si se dan cuenta por la misma geometría que tiene, me va a permitir hacer el acarreo de grandes cargas y a grandes distancias. Nos dice que no tiene muy buena penetración, ¿no? Es decir, digamos, si es un terreno muy compacto, no va a tener buena penetración. Y en ese es un punto. Vámonos ahora a la semi-universal. Nos dice que las características de la hoja recta y universal, es decir, va a poder desplazar carga a grandes distancias. ¿Qué más veíamos? Y van a poder empujar a grandes cargas, ¿no? Pero nos dice de la hoja recta, ¿no? Si se dan cuenta, una ventaja de la hoja recta es esta que dice, ¿no? Que tiene buena penetración y que tiene mayor retención de carga, ¿no? Justamente por su geometría. Acá vemos la parrilla que les dije, las cantoneras, la cuchilla. Y bueno, es ideal para hacer, tiene buena penetración, ¿no? Es decir, va a ser buen corte. Entonces, eso como hojas topadoras. Ahora vamos a ver algo que les he mencionado anteriormente, pero no se los plasmé, que es el ciclo del bulldozer. Ciclo bulldozer. Bueno, el ciclo normal es lo que es corte. Va a cortar, como hemos visto. Luego de ese corte va a ser acarreo, ¿no? ¿El acarreo de qué? De lo que ha cortado, ¿no? Con la hoja topadora y finalmente va a ser la descarga. Básicamente son esos tres puntos. Esos tres puntos. Bien, ahora vamos a entrar ahora a lo que son los sistemas hidráulicos. Pero para entender los sistemas hidráulicos vamos a hacer de nuevo un pequeño repaso de todas las partes, para que no se olviden, es importante. Pero ahora vamos a hablar de algo diferente. Como les dije, esta distancia con respecto al suelo es importante, 40 centímetros como mínimo, ¿no? Mantener esa altura. Ya hablamos de los decibeles que tiene que soportar la cabina del operador. Hemos visto lo que es este radiador para la lubricación, para el enfriamiento, perdón, del motor, la refrigeración del motor. Vimos los elementos de trabajo, que es la hoja topadora y el ripper. Implementos o elementos de trabajo, o el equipo de trabajo, ¿no? Bien, ahora como les dije, vamos a ver netamente lo que son los sistemas hidráulicos. Entonces nos vamos acá, sistemas hidráulicos. Vamos a tener sistemas. Bueno, sistemas, netamente sistemas. Primeramente vamos a tener lo que es un sistema hidráulico. Y esto es muy interesante, que bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Recuerden que ¿para qué necesitamos un sistema hidráulico? Un sistema hidráulico se usa cuando tenemos partes metal con metal, digamos, donde necesitamos que haya aceite para que se lubrique y no desgastemos nuestras piezas. O imagínense, metal con metal puede generar chispa, ¿no? Chispa más, digamos, si está cerca del combustible, pucha.
terrible, ¿no? Entonces necesitamos que esté lubricado. Y por eso también se controla esa temperatura al final, digamos, ese aceite, para que tampoco se siga trabajando así, ¿no? Porque puede haber consecuencias también. Por eso el operador tiene que revisar eso que les digo, el EMS, Electronic Monitoring System, o sistema de control electrónico, de monitoreo electrónico, perdón. Entonces vamos a tener un sistema hidráulico. Este sistema hidráulico parte de un tanque. Vamos a tener un tanque. Ese tanque va a tener mangueras. Esas mangueras va a haber una bomba hidráulica. De esa bomba hidráulica va a haber unas válvulas. De esas válvulas, unos actuadores o cilindros hidráulicos. Unos actuadores o cilindros hidráulicos. Luego de ello vamos a tener un filtro de aceite hidráulico. De aceite hidráulico. Y bueno, generalmente, ¿qué tipo de aceite utilizamos para este sistema hidráulico, no? O para los pasos que hemos escrito. Para esta parte vamos a usar lo que es un SAE 10W. Ya vamos a ver que digamos, para los mandos finales, que son engranajes más grandes, vamos a usar un SAE más grueso. Este es un aceite finito, ¿no? Un SAE 50 va a ser mucho más grande. Entonces vamos a ver posteriormente para qué vamos a utilizar eso. Entonces tenemos primeramente eso, ese sistema hidráulico. A ver, un momento. Bien, vamos a tener ahora un sistema de luces o un sistema eléctrico, le vamos a poner. Por ejemplo, en la noche es indispensable tener luces, ¿no? Para que se pueda operar. Entonces, ese sistema para, digamos, encendido luces, es un sistema eléctrico, perdón. Que también es un sistema de nuestro equipo. Otro sistema, por ejemplo, a ver, otro sistema es el sistema de transmisión o de propulsión, ese que les mencionaba al inicio, que tiene que ver con el tren de rodaje. Sistema de transmisión o propulsión, que tiene que ver con, le vamos a poner ya, orugas, o en general, esto tiene que ver con el avance o retroceso. Si hablamos, no sé, de un sistema para giro a la derecha o izquierda, ese es un sistema de dirección. Si hablamos de un sistema de frenado, ese es un sistema de frenos. Entonces acá hay una frase, ¿no? Todos esos sistemas que tenemos, ya sea de dirección, de frenos, o hasta ese sistema, ¿no? Que les digo, el módulo de control electrónico o o el sistema de monitoreo electrónico. Por ese sistema, ¿no? Es así, EMS, el sistema de monitoreo electrónico. Todos esos son sistemas, ¿no? También vamos a tener lo que es el sistema hidráulico de implementos. Sistema hidráulico de implementos. ¿Para qué? Para el accionamiento de la hoja topadora. Hoja topadora y para el ripper, ¿no? Propiamente dicho. Bueno, como les digo, ese sistema de transmisión tiene que ver con lo que es el tren de rodaje, ¿no? Acá lo voy a poner. Tren de rodaje. Tren de rodaje. Ay, perdón. Tren de rodaje. Entonces, todos esos sistemas, acá les voy a poner una frase que también me gusta. Todos esos sistemas es como los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces podemos decir que igual que el cuerpo humano, bueno, sería al igual, ¿no? A ver, disculpen. Al igual que el cuerpo humano tiene sistemas, eh, nuestros equipos también tienen sistemas. Si alguno, si alguno falla, podemos ponerle que no es que deje de funcionar. Si alguno, por ejemplo, si el sistema eléctrico de luces falla, no es que deje de funcionar el equipo, ¿no? Si alguno falla, perdón, la capacidad de respuesta del equipo no va a ser al 100%, no va a ser del 100%, eso definitivamente, ¿no? Definitivamente. No es que deje de funcionar, pero su capacidad de respuesta no va a ser al 100%. Bien, para alimentar, digamos, lo que son las lámparas, luces, interruptores u otros, lo que se usa es un alternador. Ahorita vamos a ver, ya acá ya vamos a entrar a lo que es motor. Voy a poner aquí en otra parte, lo que es motor. Bien, les decía que vamos a tener un sistema de luces, interruptores, lámparas, digamos. Esos sistemas, eh, ¿quién lo va a alimentar a esos sistemas? Eso lo va a alimentar lo que es una batería. Una batería.
Imagínense tremendo equipo y estar cambiando baterías como en los autos, ¿no? Entonces lo que se hace es que automáticamente se va a cargar. Entonces, estas baterías se van a cargar con lo que es un alternador. 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 Por ejemplo, ese alternador, digamos, después de finalizar la operación, la batería, ¿qué va a hacer? Digamos, apagas el equipo, ya has acabado tu producción o tu guardia y, digamos, apagas tu equipo y después de 2 horas vienes y esa batería ya habrá cargado a todos esos sistemas necesarios, ¿no? Bien, bien. Entonces vamos ahora sí con lo que es el motor. Acá en el motor hay algo muy importante. Para que el motor diésel, recuerden que les dije que este equipo es netamente diésel, combustible, diésel. Diésel se abrevia así, D2. Para que ese motor diésel funcione, tiene como un motor pequeño que necesita que ese funcione primero. Es como una cadena, ¿no? O como una ficha de dominó. Digamos, este va a ser el motor diésel, ¿no? Entonces, para que esta se caiga, esta primero tiene que caerse, ¿no? Entonces es igual. Ese tiene que haber un motorcito pequeño para que inicie ese motor grande, ¿no? Ese motorcito pequeño se va a llamar arrancador. Tiene que haber ese arrancador. Ese arrancador. Y para que arranque ese arrancador necesita de la batería. Y acá viene lo interesante. Necesita de la batería. La batería lo que hace es le provee a ese pequeño motor. Y hace, entonces le va a proveer energía eléctrica. Con energía eléctrica, va a hacer que ese motor empiece a girar. Va a hacer que gire. Va a hacer que gire ese motor. Entonces, una vez que empieza a girar, va a hacer que el otro motor ya empiece a trabajar solo. Al empezar a trabajar ese motor, el motor diésel, ya bueno, una vez que se ha iniciado eso, ya vamos a tener a este motor trabajando independientemente. El motor trabajando, en otras palabras. Motor trabajando. Motor trabajando. Ese motor al estar trabajando, independientemente, acá viene algo importante. Independientemente, este va a estar accionando al alternador. Al alternador. ¿Qué es el alternador? El alternador es, ¿dónde está? Aquí está. Es el que alimenta a quién? A la batería. Y la batería, ¿quién alimenta? Al arrancador. Entonces, si se dan cuenta, es una secuencia, ¿no? Es una secuencia. Bien, es una secuencia, ¿no? Va a ir motor y ese va a ir generando corriente eléctrica que va alimentando a la batería. Y así es el ciclo. Ese es el ciclo. Entonces, ahora, para que funcione el motor debe haber 4 tiempos. O sea, cada uno de estos tiempos hace, ¿no?, que funcione todos los sistemas que hemos hablado. De refrigeración, combustible, lubricación, el sistema giratorio, ¿no? Cuando por el movimiento mecánico giratorio vamos a tener más temperatura. Entonces, son factores que van a influir, ¿no? Vamos a ver más adelante en lo que es el tren de fuerza del tractor, cómo parte, ¿no? Cómo ese movimiento mecánico giratorio se va a ir distribuyendo. Pero ahora vamos a ver, para que el motor funcione, necesitamos saber esos 4 tiempos, ¿no? Que ya se los mencioné anteriormente. Bueno, pero lo voy a plasmar ahora sí. Uno es el tiempo de admisión. ¿Admisión de qué? De aire. Dos va a ser el tiempo de compresión. Tres va a ser el tiempo de explosión. Y cuatro, como les decía en las partes, el tiempo de escape. Escape. Escape es explosión. Explosión. Bien, eso es básicamente. Les voy a explicar cómo funciona esto. Básicamente es como lo voy a dibujar así ya para que lo entiendan. Vamos a tener, digamos, acá un pistón y acá válvulas, como puertas. Esta válvula se va a desplazar, se va a abrir y se va a cerrar. En primera instancia vamos a tener el ingreso del aire, que va a ser acá. Eso es lo que les estoy dibujando de celeste. Ese aire, el pistón, va a ascender. Al ascender el pistón y al ser un gas, lo va a calentar. Lo va a calentar a tan altas temperaturas, esa sería la admisión, ¿no?, del aire. Luego la compresión, lo va a comprimir a tan altas temperaturas que en un momento se va a inyectar combustible. Se va a inyectar combustible. Entonces ese combustible que se va a inyectar, que le estoy poniendo de verde, va a hacer que haya una explosión. Esa explosión
el resultado va a ser gases quemados, gases que vamos a necesitar expulsar por los tubos de escape. Entonces ya no vamos a tener ni aire ni gas, sino vamos a tener gases, perdón, ni aire ni combustible, sino vamos a tener ahora lo que son gases quemados. Entonces básicamente es la combustión, ¿no? Esos gases quemados es el resultado de la combustión. Y para que se dé la combustión que necesitamos, diésel, que ya les dije que se puede, bueno, se puede abreviar con esto, ¿no? D sub 2 y aire. Eso principalmente. Bien, ahora vamos a ver lo que es el tren de fuerza de lo que es el equipo. Bueno, lo vamos a ver por acá, lo que es nuestro tren de fuerza. Tren de fuerza. Para eso, a ver, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Si nos da el tiempo, vamos a ver, bueno, estamos con el tiempo solo hasta esta parte del tren de fuerza. Sí, uff, vamos una hora. No nos estaba hablando mucho. Creo que vamos a llegar hasta esta parte del tren de fuerza y posteriormente ya vamos a ver lo que es la cabina del operador, lo que es la inspección, lo que es la hoja topadora y el ejercicio de aplicación que les dije. Entonces sí, vamos a acabar con esto del tren de fuerza. Bien, acá les voy a dibujar su esquemita, ¿ya? El motor va a entregar el movimiento mecánico giratorio. Ese movimiento mecánico giratorio lo vamos a abreviar así, movimiento mecánico giratorio. ¿A quién va a entregar ese movimiento mecánico giratorio? Va a entregar al divisor de par. Lo mismo que la divisor de par. Recuerden, ¿para qué servía el divisor de par? El divisor de par lo que hacía era incrementar el torque. El torque, la fuerza. Incrementa el torque. Como les mencioné al inicio, necesitamos bastante fuerza, potencia en este equipo. Entonces, necesitamos incrementar el torque. El divisor de par le va a entregar a lo que es el eje cardán, solo le va a entregar. El eje cardán solo transfiere. Eje cardán. Y este le va a entregar a lo que es la caja de transmisión. Caja de transmisión. Esta también se llama caja de cambios. Caja de cambios. Bien, esta me permite que la máquina vaya de primera, segunda marcha, para, ya sea para avance o retroceso. Lo que les decía al inicio, ¿no? Me va a permitir que la máquina vaya de adelante o para atrás, ya sea en primera o en segunda marcha. O en segunda marcha. Entonces, bien, después de esa caja de transferencia, lo que se hace, luego voy a poner ahí otro color, es que la caja de transferencia va a entregar ese movimiento mecánico giratorio a un engranaje. Primeramente le va a entregar a un engranaje, vamos a ponerle ST, Dios. ST. Le va a entregar ese movimiento mecánico giratorio a S. S, que es un engranaje, se lo va a entregar a T. Y de T, T lo va a entregar a lo que es un diferencial. Acá lo voy a poner. T lo voy a entregar a un diferencial. Y de ese diferencial ya parte algo, dos semiejes. Va a partir un semieje. eh, Va a partir un semieje. Y bueno, no si recuerdan, esta sería para la parte de atrás, ¿no? Para la parte del sprocket. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo va a llegar a los mandos finales el sprocket. Ese diferencial, lo que va a hacer, va a entregar el movimiento mecánico giratorio a unos semiejes. Un semieje derecho y un semieje derecho. Eso, eso lo va a entregar a unos embragues de dirección y freno, que lo vamos a dibujar así. Embragues de dirección y freno, para los dos lados, ¿no? Para el semieje derecho y para el semieje izquierdo. Y finalmente eso se va a entregar a lo que es los mandos finales. Y de eso para las orugas, ¿no? Para el sprocket y el sprocket a las orugas. Y ese sería para el sprocket, ya, ¿no? Sprocket, sprocket. Entonces, ese es nuestro sistema. Bueno, recuerden que los mandos finales es un conjunto, ¿no? Como lo expliqué anteriormente de engranajes. Engranajes tipo planetario y tipo solar, ¿no? Digamos, si tenemos el engranaje, este va a ser el solar y vamos a tener los planetarios, ¿no? Entonces, eso, pueden investigar ustedes un poco más de eso. Y bueno, acá vamos a mencionar una parte también muy importante. Acá, para lubricar los componentes de los mandos finales, a ver, lubricación, mandos finales. Como les dije, vamos a tener lo que son engranajes un poco más grandes, ¿no? Entonces, ¿con qué lo podemos lubricar? Como les dije hace un rato, con un SAE 50W. Pero digamos, para lubricar lo que es una caja de transmisión, lo que es el divisor de par, vamos a lubricarlo con un SAE 30E. También son componentes no muy grandes, ¿no? Entonces podemos
no muy grandes ni muy pequeños, no como para usar un SAE 10W si fueran pequeños. Entonces usamos un SAE 30W. Y bueno, para el motor, netamente para lo que es el motor, vamos a usar lo que es un SAE 10W, lo que es un SAE 10, 15W, perdón, un SAE 15W. Entonces, eso es lo que es los mandos finales. Bueno, un SAE 50E para mandos finales, un SAE 30E para lo que es la caja de transferencia y el divisor de par, y para el motor un SAE 15W. Entonces, eso sería como parte del tren de fuerza. Entonces, después ya vamos a ver todo lo que nos resta, pero como esta parte número 2, ya vimos las cosas más importantes. Y bueno, eso sería todo por este, esta parte número 2, este segundo video, y bueno, muchas gracias.